Seguimos abordando este importante tema con la noticia, la lamentable noticia que recientemente se dio a conocer con el suicidio de la reina de belleza estadounidense Cheslie Kryst. Su muerte dejó a la vista que definitivamente el malestar psicológico no se ve en fotos, jamás se verá en redes sociales, no será notorio. Y si hago alusión al tema o a la noticia de Cheslie, es porque es lo más latente, lo más palpable que tenemos en este momento. Pero noticias de suicidio son muchísimas, a través de depresión o a través de otro detonante, pero son silentes, de repente no se dan a conocer cómo ha sido esta noticia de Cheslie, que como se lo dije anterior, con Christine de Clario, hablando de este tema musical que ella nos trae con el título Me Aferro, es el hecho de hacerlo notorio, es el hecho de la importancia que se ha destapado a través de esta noticia, de darle ese valor a la salud mental, de hablar de estos temas abiertamente. Y esta tarde nos acompaña Cristina Valenotti, quien mejor que ella, que es experta en estos temas de psicología social y familiar. Cristina es la fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí, y nos va a hablar un poco, vamos así ahora a hablar de manera profesional de este tema, Cristina, que de verdad ha despertado una inquietud muy grande en todo el mundo a través de las redes sociales. Muchísimos son los comentarios que se han dicho a través de la muerte, lamentable y trágica muerte de Cheslie. Te doy la bienvenida, te abrazo, no nos habíamos visto durante este inicio de año. Exacto, igualmente, un abrazo, un gusto estar contigo como siempre. Sí, tiene algo bueno, si es que podemos sacar algo positivo de esta tragedia, y es el hecho que se visibiliza, que a través de alguien muy conocido podemos empezar quizá a hablar más en profundidad de este tema. Sí. De esta tragedia que acontece en los jóvenes, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29, de modo que, y que se ha agudizado, aumentado muchísimo con la pandemia, de acuerdo con un estudio del Colegio de Psicólogos de México, en estos 2 últimos años entre los jóvenes aumentó un 250%. Vale decir que estamos en presencia de, podríamos llamar, una pandemia silenciosa. Sí, alarmante esa estadística. Alarmante. 700.000 personas por año se suicidan, jóvenes en esas edades, pero también llama la atención que ha aumentado el suicidio entre los más jovencitos, ¿no? De 5 a 14 años es la sexta causa de muerte, de 5 a 14 años. Vale decir que debemos hablar de esta situación que es un tabú y que tal vez por eso en esta oportunidad esta joven no pudo hablarlo lo suficiente, porque hay como un tabú social. De esto no se habla porque, bueno, tú sabes que Occidente tiene un pensamiento religioso respecto del suicidio que es algo que está muy mal, es un pecado por cuanto la vida, desde esta concepción, no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Dependiendo de las familias entre que el joven esté, va a hablar más de esto abiertamente o no, pero de hecho en general hay mucho silencio y mucho sufrimiento privado, individual. Cristina, ¿es requisito sine qua non el hecho de que lo que te lleve al suicidio siempre sea consecuencia de una depresión? No, desde ya hay muchísimas causas de suicidio. Inclusive hubo un gran sociólogo, Emile Durkheim, que escribió un libro que se llamó El suicidio, todos los determinantes sociales. Y esto implica que la época en la que vivimos, la posmodernidad, es una época en donde se favorece mucho el individualismo, es decir, hablando del peso de la cultura, ¿verdad? En este momento, individualismo de corte narcisista, mucho hedonismo, es decir, mucha búsqueda de placer, y el consumismo de placeres inmediatos. Por eso compramos mucho, por eso las drogas psicotrópicas, estamos en búsqueda de ese placer instantáneo que nos embriague, que no nos permita pensar, y por supuesto que todo esto va bajando, esta época en la que estamos inmersos, a la crianza y la educación de los hijos. Entonces, vamos a decir que desde el punto de vista de la crianza y la educación,
uno puede crear ciertas fragilidades de carácter en el hijo, que llegado a un punto, ante una crisis vital, falta de dinero, falta de empleo o exceso de dinero, y no sabemos qué hacer con él, puede llevar a pensar en el suicidio, pero ya sería algo que no es exactamente un trastorno de enfermedad mental. Dentro de lo que es la enfermedad mental, desde ya la depresión, como habías mencionado, pero la depresión mayor, que tiene ideación de suicidio, que es la más aguda. Después están los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, los trastornos bipolares pueden llevar al suicidio. De modo que todo esto, ¿no?, hablando de estos trastornos psicológicos y también del origen de la vulnerabilidad de carácter con lo que podemos criar nuestros hijos, se agudizan con las adicciones, el alcohol, y si la persona está pasando por alguna crisis como puede ser el desempleo, mudarse a otro país, un cambio de vida así muy crítico. De modo que son muchas las causas, pero tiene algo que es peligroso, Meriferi. Lo peligroso es que ocurre como una suerte de efecto de contagio. Tú sabes que un gran escritor, Goethe, en el siglo XIX escribió Las penas del joven Werther, una novela en la que el protagonista se suicidaba por amor. Y lo que ocurrió en esa época, y ocurre hoy, todavía con más crudeza, es que los jóvenes de la época que habían leído esta novela se suicidaron, y hubo un aumento del suicidio muy grande. Es decir, que debemos de tener mucho cuidado también con el exceso de difusión de esto. Qué tema sensible, ¿no? Exacto. Porque hablar hay que hablar. Pero, o sea, que no es porque sea un tema de moda, como he leído algunos mensajes, algunos comentarios de las redes sociales de cada post que se coloca con esta noticia de la Miss. Es alarmante, de verdad, Cristina, ver cómo los comentarios pues a veces rayan también en el hecho de juzgar, en el hecho de hablar sin conocer de repente la causa, pero también de sumarse a hacerse eco de noticias falsas, como que es una moda que nos vamos a sumar todos, que ahora como lo están publicando puede que entonces todo el mundo lo vaya a hacer porque es moda, porque ahora todo el mundo se suicidia, porque entonces todo el mundo está deprimido, porque es alarmante de verdad y preocupante ver que esos sean los mensajes que están alrededor de esta edad que pues que es la edad crítica, ¿no? Por decirlo así. ¿Me corrige si me equivoco? No, exactamente, es la edad de los jóvenes. Fíjate que en el pasado, 50 años atrás, 60 años atrás, se suicidaban los ancianos, porque no encontraban más sentido en su vida. Ahora se suicidan mucho más los jóvenes que los ancianos. Y como dije al comienzo, la edad puede ser que comienzan entre los 5 a 14 años. Vale decir que es una etapa del desencanto, digamos. Nos hemos desencantado de la sociedad, de la familia, los padres estamos poquito con nuestros hijos. Hay muchas piezas sueltas del rompecabezas social, que son piezas fundamentales, que empiezan en la familia. Porque esta es la única manera de prevenir el suicidio, hablando con nuestros seres queridos, particularmente con nuestros hijos si son jóvenes, ¿verdad? Darles un sentido de pertenencia, un sentido de que la familia los escucha sin juzgarlos. Yo siempre digo que hay que escuchar a los jóvenes, 80% escuchar y 20% hablar. Usar los momentos educables cuando estamos en el cine o ahora que estamos mucho en casa en la televisión. Ocurre algo, vemos a alguien que se suicida, alguien que se quiere autodestruir o autolesionar, y hablarlo, ponerlo afuera y que no sea algo oculto. Algo, fíjate que se habla mucho más, no se logra justamente ese diálogo con el tema del suicidio, y se habla mucho más de lo sexual, y sobre lo sexual ya hay un tabú también que impide el diálogo. Sin embargo, se habla más de lo sexual que del suicidio. Cristina, dentro de las razones más comunes por las cuales una persona comete suicidio,
es como quitarse ese malestar psicológico, ¿no? Es como quitarse ese desasosiego. No sé ni qué término usar para hacerlo de manera responsable, pero la pregunta es, ¿cuáles serían esas necesidades psicológicas básicas que deben estar como que cubiertas en un ser humano como para que las personas no puedan pensar en ese desenlace tan trágico como lo es el suicidio? Bueno, en principio debemos decir que hay una depresión que es endógena, es decir, que viene de adentro. La persona está muy bien, tiene toda su vida resuelta, lo quieren, lo aman, lo contienen, es feliz y sin embargo se siente mal porque hay ciertos neurotransmisores en el cerebro que están, digamos, mermando, y entonces hay que ir a un tratamiento con un psiquiatra. Eso es una excepción, es una excepción. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con este tema? Bueno, hay un tipo de depresión, digamos, en base a la pregunta, ¿no? Tuya. Un tipo de sentimiento del individuo que no está bien consigo mismo, muchas veces porque le falta la comunicación verbal, no puede poner en palabras lo que le sucede, y entonces lo actúa, se siente tan mal, no puede decir por qué, y entonces va y se suicida. Esto se llama comunicación no verbal o figurativa, en donde la persona dramatiza lo que tiene adentro en lugar de hablarlo. Okay. Esto también es una causa, ¿verdad? Y lo que tenemos que fortalecer en la familia es, primero, darle un sentido de pertenencia, que los hijos son aceptados, que no son juzgados. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo no voy a aceptar a mi hijo? Sí, pero muchas veces no nos damos cuenta, y a través de todos nuestros juicios respecto de sus conductas, no, esto lo hiciste mal, lo otro no es así, hacelo de tal manera, estamos de alguna manera comunicando que no los aceptamos. Entonces hay que tener un sentido de la aceptación de nuestros hijos, una gran comunicación verbal, charlar con ellos, observarlos para ver sus conductas pueden cambiar, porque también podemos hablar del suicidio, como habíamos dicho, derivado de enfermedad mental, y hay que estar alerta con los hijos, ¿no? Okay. Sobre todo cuando son chicos. Es decir, darles esa seguridad. Todo ser humano cuando nace tiene esa necesidad de pertenecer a la familia y que lo acepten. Y entonces eso es lo que tenemos que tener asegurado para nuestros chicos, ¿verdad? Para nuestros hijos. Cristina, se menciona como alarma, por decirlo así, que los suicidios generalmente se anuncian. Hay comportamientos previos, incluso intentos fallidos que hacen como que presagiar de repente que esa persona tenga esos pensamientos suicidas o esos instintos suicidas. ¿Eso es cierto? ¿Siempre la persona da como que indicio de eso? Sí, lo que pasa es que estamos muy ocupados y no nos damos cuenta. Siempre da, porque el suicidio tiene dos partes, el pensamiento y el deseo. Es decir, el pensamiento, voy a terminar con mi vida, y el deseo de hacerlo. Y la segunda parte es la ejecución. En la primera parte, en el deseo y el pensamiento, hay algunos signos. En la familia, por ejemplo, la persona, el joven dice, bueno, yo no sé para qué sirvo, no sé para qué estoy en esta vida. O comienza a regalar algunas pertenencias valiosas, o dice, bueno, tanto que me critican, cuando yo no esté ya van a ver. Ese tipo de palabras, que hablar mucho de la muerte, quizá autolesionarse, ¿verdad? Tienen que ponernos en la pista de que algo está pasando. ¿Pero qué sucede? Lo confundimos, sobre todo en la adolescencia, con conductas de rebeldía, conductas de los jóvenes. Tenemos que estar atentos a esas palabras, estos indicios, porque pueden llegar a cometer suicidio. Y otra cosa, cuando dicen un día me voy a quitar la vida, no voy a estar más, hay que o quiero dormir para siempre, ¿no? También esas frases que a veces son como metafóricas, pero unas frases que van dejando como que un indicio de algo, sobre todo ahora con el boom de las redes sociales, que todo lo publican, todo sentimiento, todo lo están publicando a través de las redes sociales, y de repente hay frases, yo he leído
frases en jóvenes cercanos a mi familia que siempre tienen esa expresión como que quiero conducir y no verle el final. Quiero dormir para siempre, quiero no despertar. O sea, son frases como que aquí está pasando algo. De repente yo lo veo como una alerta. Desde ya es una alerta, pero por eso los padres tenemos que estar en contacto con las redes sociales de nuestros hijos. Totalmente. Saber qué están poniendo, porque si mi hijo no me lo dice a mí, pero lo está posteando, ojo, ahí está pasando algo. Y entonces hablar con el médico de cabecera, hablar con un psicólogo, pedir ayuda, no dejarlo pasar como son cosas de la edad de estos jóvenes que siempre hacen locuras y dicen locuras. Porque, y cuando manifiestan abiertamente, me voy a suicidar, creerles, porque ella dice, no, el perro que ladra no muerde, es decir, que si dice que se va a suicidar no lo va a hacer, no, puede hacerlo. Exacto, yo digo de la abundancia del corazón habla la boca, y uno no sabe qué puedan estar ellos expresando, exacto. Tener atento eso, y sí, por supuesto, ir al médico y decir, hoy mi hijo me dijo que se va a suicidar, y entonces a ver cuáles son los pasos que tomo con el médico de cabecera, o si tenemos un psicólogo amigo o un médico psiquiatra que pueda atender eso, yo diría que sí, es fundamental. ¿Qué papel, Cristina, qué papel juegan las redes sociales en todos estos temas de la depresión, el suicidio, todo el comportamiento que están teniendo las redes sociales, bien sea de rechazo, de aceptación, de crítica, de juicio? Porque si te hago la pregunta de esta manera, porque algo que llamó muchísimo la atención en el caso de Chesley fue que pues ella puerta afuera se veía una mujer súper feliz, exitosa, unos sentimientos de repente contrarios a lo que se podría decir de que se pretendía quitar la vida, ¿no? Una mujer muy sonriente, muy radiante, pero de repente un día publica que este día traiga descanso y paz, y es el día en que ella decide acabar con su vida. Bueno, no sabemos realmente si hubo una historia clínica, psicológica con esta joven, pero podemos arriesgar que estuviera pasando una depresión atípica. De las depresiones atípicas se llaman depresiones enmascaradas también, porque están enmascaradas bajo la máscara de la alegría, de que siempre me siento bien, ayudo a todo el mundo, y en realidad en el fondo hay un gran vacío. Eso puede ser sin duda. Que desde ya todo este tipo de depresiones, que hay 6 tipos de depresiones fundamentales, una de ellas es esta depresión enmascarada, desde ya que se agudizan en esta época, las redes sociales influyen muchísimo, sobre todo juzgando la imagen de uno, juzgando el peso, juzgando todo. Y en el caso de Chesley, ella realmente, como toda reina de belleza, se establece como un objeto, de un objeto sexual, de atracción, digamos, no como un sujeto propio. Es decir, ser sujeto quiere decir que yo voy a destacar todas las otras cosas. Por eso creo que estos concursos de belleza en un punto debieran terminarse, porque creo que la mujer ya tiene que pasar a un nivel de profundidad mayor. Y yo con esto te digo que sí, que se puede estar muy bien físicamente, pero también elaborar muchas otras cosas. Fíjate que en un momento ella, en algunas declaraciones que hizo a los medios, después de haber ganado el concurso, ella decía que sufría de presión social, que le costaba lidiar un poco por las críticas por su raza, por su apariencia física. De hecho, uno de los posts que colocó en algún momento en sus redes sociales decía: mi desafío ante lo establecido llamó la atención de los retractores, ¿no? Y no puedo contar cuántas veces he borrado comentarios en mis redes sociales que tenían emojis de vómito, insultos, ofensas, diciéndome que no era lo suficientemente guapa para ser Miss Estados Unidos, o que mi estructura muscular era en realidad un cuerpo de hombre. O sea, era mucho el señalamiento que ella tenía a través de las redes sociales, ¿no? Fue un impacto muy fuerte para ella. Por supuesto, yo creo que, de nuevo, la gran necesidad de pertenencia y de ser aceptado en el niño es en la familia, pero cuando uno es grande tiene necesidad también de esta pertenencia social a un grupo que a uno lo aprecie, lo estime.
las redes sociales multiplicaron esos ámbitos sociales que en el pasado eran los amigos y bueno, y nada más, el barrio, la universidad, la escuela, ¿verdad? Y ocurrían estas cosas que han ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora se multiplican. Mira, la naturaleza es sabia. El hombre nace para comunicarse cara a cara, nace con la posibilidad de justamente oponerse cuando alguien lo critica, de soportar críticas si es que tiene un ambiente familiar que se lo propicia, pero esto es anormal. Es decir, nuestro cerebro no está adaptado para esto, para recibir 100, 200 mensajes, no sé, por día de odio. No, y sobre todo, Cristina, cómo nos exponemos, ¿no? A través de las redes sociales, porque si nos estamos tomando el derecho de publicar algo, es que ya vas a ponerte en el ojo del huracán, ya estás allí expuesto a que te digan, porque tienes unos comentarios abiertos, ¿no? Por eso, bueno, se ha dicho muchas veces que no todo lo que vea en redes sociales, parejas felices, personas mostrando sus viajes y éxitos, la realidad que están viviendo, infiernos personales, a veces totalmente diferente a lo que se publica, porque nadie va a publicar. Eso es otra tendencia que después más adelante hablaremos de eso, porque ahora hay una tendencia con que la gente llora en redes sociales. Eso sí quisiera que lo abordáramos más adelante, pero ahorita sí quisiera terminar, Cristina, con aquellas alertas que se puedan tener frente a una situación que podamos estar, de repente alguno de nuestros oyentes se siente identificado con lo que estamos hablando y diga, mi hijo está pasando por eso o es algo similar. ¿Qué recomendaciones hay, Cristina? Bueno, hay que atender a los comportamientos violentos o rebeldes, que nosotros le decimos es rebeldía adolescente. Ojo, hay cambios en los hábitos de dormir, en los hábitos de la comida, cuando se abandona la apariencia personal, una persona que siempre es un chico que se arreglaba y no lo hace más. Un estado de aburrimiento, una dificultad para concentrarse. También una pérdida de interés en las cosas que le daban placer antes, ¿verdad? También cuando se quejan de ser personas, como hablábamos antes, personas malas, sentirse mal, ¿no? Consigo mismo. Regalar las posesiones favoritas, muy importante. Los niños que son, o los jóvenes muy desordenados, como todo joven, ¿verdad? Y de pronto empiezan a limpiar el cuarto, a limpiar los papeles, a poner las cosas importantes en orden. Y también, ya en el terreno de la enfermedad mental, tener síntomas de psicosis, alucinaciones o pensamientos extraños. Pero básicamente son esas lo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay un deterioro en la calidad de su trabajo, bajo rendimiento escolar, y atención, que también hay dolores de cabeza, de estómago, hay mucha fatiga y uno los puede llevar al médico, porque eso también hay que contemplarlo, llevarlo al médico y no le hacen todos los estudios y no tiene nada. Bueno, atención. Entonces, con eso. Eso está asociado al malestar emocional del joven. Bueno, ya ahí tiene unas vertientes muy importantes a cuales prestarle atención. Y pues, Cristina, yo sé que tú compartes muchísima información también a través de tu página web y tus redes sociales, si nos las puedes recordar, por favor, para que nuestra audiencia pues se redireccione hasta allá y esté muy pendiente de este tema. Bueno, en mi canal de YouTube pueden ingresar a través del link unifamilia.com y mi website balinoti.com. Obviamente estoy en todas las redes sociales, pueden poner mi nombre en Google y ahí van a poder ingresar en todas mis redes sociales. Ustedes verán que hay mucha información al respecto. En ahí Facebook, está. En Instagram, en LinkedIn. Ahí está, así que bueno, acepte la invitación que está haciendo Cristina para toda esta información. Es muy importante que usted pues preste atención a todas esas señales que se puedan estar dando alrededor de su casa, no solamente con los hijos, con algún familiar, algún amigo, algún vecino, pues que usted lo importante de esto, Cristina, es que la gente sepa que no está solo, que esto es algo que hay que batallarlo con ayuda. Sí, exactamente, y algo muy importante de lo cual no se habla. Las personas con estos pensamientos, de alguna manera, tienen poca tolerancia a los elogios y a los premios, porque ellos sienten que no valen demasiado. Sí, porque atención, si uno de nuestros hijos
gana un premio o una buena nota y no se siente suficientemente contento, puede estar pasando algo. Puede también desarrollar, si es que en la familia hay depresión, una depresión. Atención con la herencia familiar. Vamos a prestar atención. Así es. Bueno, Cristina, ha sido un placer de verdad tenerte aquí como siempre. La invitación queda abierta porque sé que esto tiene muchísima tela que cortar y pues me encantaría de verdad dedicar mucho tiempo para esto, que nuestra audiencia sepa que aquí hay una información valiosa para ellos. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Señores, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, es eso, es vida. Y la vida es bella. Lo importante es vivirla, vivir a plenitud el día a día.